Para BCR Fondos de Inversión y BCR Valores, puesto de bolsa, es un gusto recibirles esta tarde y poder compartir con ustedes la charla de perspectivas macroeconómicas correspondientes al segundo semestre 2022, para la cual hemos invitado al doctor Luis Lieberman, quien nos compartirá su análisis sobre este tema. Antes de iniciar la charla, me permito presentar al señor Marco Chávez Rodríguez, jefe de negocios de BCR Valores, quien dirigirá un mensaje de bienvenida para todos nosotros. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento, de forma presencial y por los medios virtuales, estimados clientes inversionistas locales e internacionales, compañeras y compañeros. Para BCR Valores y BCR Fondos de Inversión, es un gran honor contar con su presencia en esta tarde. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta valiosa charla, siendo un relevante insumo con información relevante y actualizada en materia económica, como parte de nuestra prestación de servicios integrales y de alta calidad para sus inversiones. Los invito a visitar nuestros portales web, bcrvalores.com y bcrfondos.com, así como nuestras apps para teléfonos móviles. Esperamos esta charla sea un aporte valioso que permita fortalecer su toma de decisiones en el presente contexto macroeconómico. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Marco, por sus palabras. Para dar inicio con la charla de esta tarde, me permito presentar al señor Luis Lieberman Ginsburg, quien es doctor en Economía de la Universidad de Illinois, profesor de la Universidad de Costa Rica en el periodo de 1975 y 2000, viceministro de Hacienda en el periodo de 1977 y 1978, vicepresidente de Costa Rica entre el 2010 y el 2014, economista del Banco Mundial entre 1972 y 1975, fundador y gerente de Banco Interfin entre 1977 y el 2006, gerente de Scotiabank Costa Rica entre el 2006 y el 2009, miembro de la junta directiva de varias empresas públicas y privadas en Costa Rica y Centroamérica. Asimismo, quiero invitarles a anotar sus consultas, ya que estaremos brindando un espacio al finalizar la presentación. Sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida y le cedo la palabra al doctor Luis Lieberman. Buenas tardes. Con tantos años que lleva uno en esto, se le olvidó lo más importante, 42 años en CEFSA. CEFSA es una compañía interesante para aquellos que ven emprendimientos. En 1978 se terminó el gobierno de don Daniel Oduber y algunos de los miembros de ese gobierno, don Eduardo Lizano, don Fernando Naranjo, don Carlos Manuel Castillo, ¿y qué hacemos ahora? Y se decidieron hacer esta empresa que de una manera u otra continuamente durante 42 años ha participado en asesorar empresas en la situación económica del país. Quedamos algunos todavía de los fundadores. Don Eduardo se retiró por edad, don Francisco de Paula ya no está, pero ahí seguimos. Hay una nueva generación. Vamos a hablar hoy un poco
de cómo se ve Costa Rica con un entorno internacional muy complicado, más de lo que uno quisiera que fuera. ¿Qué es lo que ha pasado en el primer semestre de este año? ¿Qué es lo que nos dicen los indicadores que tenemos hasta la fecha? ¿Cómo vemos el resto del año y cómo vemos el 2023, que yo creo que es lo que ustedes más esperan? ¿Y qué son los riesgos que hay involucrados en estas predicciones acerca del futuro de nuestra economía? Eso es el tema de la charla. Dicen los chinos que ojalá le toque vivir en tiempos interesantes. Eso significa que vivan tiempos difíciles. Esa es y eso nos ha tocado a nosotros. 2008-2009 fue una tragedia, y lo que está pasando después con la pandemia, post-pandemia, la guerra, todo eso nos ha complicado la vida económica a todos los países. Veamos un poco cómo se ve la economía internacional y cómo ha ido cambiando esa percepción de la economía internacional en los últimos meses. En el mes de abril hablábamos de que el mundo iba a crecer, hablaba el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional en abril, que la economía internacional iba a crecer un 3.6. Hoy está hablando, hoy es julio, ¿verdad?, que es el último informe, 3.2. Estados Unidos, que se veía creciendo este año, 3.7, ahora se ha reducido un 2.3, y me imagino que en la próxima revisión va a venir un poco más bajo. La zona del euro lo mismo, la economía en desarrollo lo mismo, y Latinoamérica, sorprendentemente, es el único que se ha subido un poco, porque hay un grupo de países en América Latina que se están beneficiando de la crisis. Los países exportadores de commodities, granos, minerales, petróleo, Perú, Colombia, Brasil, Chile en parte. Entonces, eso se ve una mejora en las posibilidades de crecimiento de este año para parte de América Latina. Pero para el año entrante, a raíz de todo lo que hemos visto, la guerra, la pandemia y una cosa nueva que lleva unos meses nada más, es la acción de los bancos centrales para reducir y darle por la nuca a las expectativas inflacionarias. Entonces, vean que a principio de año o en abril estábamos hablando de que la economía internacional el año entrante iba a crecer 3.6, ahora estamos hablando de 2.9, la economía norteamericana de un 2.3 a 1, vean que estamos hablando de que están viendo este año la economía norteamericana creciendo a 2.6 y el año entrante al 1%. O sea, nada, y eso es más o menos lo mismo. O sea, que el acomodo que se va a dar en este segundo semestre y el inicio del año entrante es para un aterrizaje en que las economías se van, esa palabreja que usan ahora española, a ralentizar un poco. Eso sí, antes decíamos en Costa Rica se van a desacelerar. ¿Qué ha pasado con algunas de las cosas que son importantes, de los precios importantes? El petróleo llegó a $120, $130. El dato que tenemos ahí es 99.8, hoy estaba en $88. Estamos en la mitad del verano de la zona norte. No hay que calentar casas, ¿verdad? Estamos a 3 meses de que esto pueda dar vuelta. Cuando hay que calentarle la casa a todas las personas, Canadá, Estados Unidos, Europa, Rusia, etcétera, etcétera. La predicción que tiene la Administración de Energía de los Estados Unidos es que el precio promedio
de este año va a ser 103, casi 104 dólares, y que el año entrante va a bajar un poco a 91.1. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si por obra de Dios se acaba esa guerra en Ucrania? ¿Van a depender otra vez los países europeos totalmente de Rusia para su energía? ¿O aquí va a haber un reacomodo grande? Y eso nadie lo sabe. Pero sí se ve que se va a aflojar un poco el precio y ustedes saben que hay gente que es binaria, que dice no hay que permitir que se haga un hueco más para petróleo. Bueno, el problema es que cómo pasa uno esta transición, y no le queda otra al presidente Biden que abrir tractos nuevos en tierras federales para que empiecen a prospectar para sacar petróleo. Todos queremos que no usemos más gasolina y diésel, ¿verdad? ¿Y qué hago yo hasta que todos estemos en electricidad? ¿Y qué hacemos hasta que las fuentes de las plantas eléctricas en Europa y en Estados Unidos funcionen de otra manera que no sea con carbón o con gas? Entonces, aquí hay un problema serio. ¿Cómo se ve la inflación? Vean que para el 22 el Fondo Monetario está viendo a Estados Unidos con una inflación del 7.7% y que bajaría el año entrante. Las economías emergentes con una inflación del 8.7% que bajaría el año entrante un poco, y la zona euro 5.3%. O sea, para un alemán una inflación del 5% es lo peor. Los alemanes nunca han aceptado nada por encima del 1%. Y es historia. Si uno lee la historia de la hiperinflación alemana después de la Primera Guerra Mundial, se da cuenta porque los gobiernos se caen con un aumento así de la inflación. Afortunadamente, entre comillas para los políticos alemanes, esta causa no es por ellos, sino es por el problema que tiene que ver con la cadena de suministros, con el petróleo y todas estas cosas que no eran manejables directamente. Lo que sí se ve es que el año entrante va a haber una reducción paulatina en los precios en todos los países o las zonas. Vemos también el problema de los choques de oferta. O sea, no fue tan fácil arrancar el tren de nuevo para que caminara. Y cuando no es una cosa es otra. Primero no habían contenedores y después sí hay contenedores, pero no hay producto porque la mitad de China está cerrada y algunas de las industrias entonces no pueden caminar suficientemente rápido porque les faltan por la integración de las cadenas de valor. Y vean que si bien es cierto el número del 2021, el crecimiento del volumen de comercio internacional era un 10%, que es muy por encima de lo que es normal, bajaría este año al 5% y al 4%, 4.4%, eso es lo que se pensaba en abril y ahora se está hablando de un 3.2%. O sea, que una reducción importante en la tasa de crecimiento del comercio internacional. Y no nos olvidemos que el motor del crecimiento de Costa Rica es el comercio internacional. Pero hay buenas y hay malas noticias. Si tomamos todas estas, aquí tenemos desde el segundo trimestre del 21 hasta el segundo trimestre del 22, cada una de estas columnas para diferentes tipos de productos: energía, agricultura, bebidas, comidas, materias primas y fertilizantes. Si tomamos, por ejemplo, comidas, que ahí viene el trigo, etcétera, etcétera, que nosotros somos, y maíz, que somos importadores, pasó de 123 el índice a 156, pero en el último mes, entre junio y julio, vean qué interesante lo que ha pasado. Energía menos 1.2, productos agrícolas menos 7.4, bebidas menos 2.3, comidas
Materias primas, fertilizantes, que es tan importante aquí, menos 3.6. ¿Seguirá reduciéndose? No sabemos. Es un mes, una golondrina no hace el verano, dice el dicho, ¿verdad? Pero pareciera que llegamos, digamos, temporalmente o permanentemente a un tope y los mercados se han empezado a acomodar. ¿Y por qué se están acomodando? Porque hubo una sobredemanda de parte de los compradores que se llenaron de inventarios y ahora tienen que irlos liquidando, como vamos a ver más adelante. Esto hay que seguirle la pista en los próximos meses porque puede ser una magnífica noticia para países como el nuestro, que importamos tanto de lo que usamos. El índice de precios en Estados Unidos anda por ahí del 10%, es la línea azul, y la línea celeste es lo que llaman ellos el core inflation, que es le quitan la comida y le quitan el valor de los combustibles, que fluctúan mucho, y ese es sustancialmente menor. O sea, lo que está jalando la inflación en Estados Unidos son dos cosas: el valor de los combustibles y el valor de la comida. Y nos presenta por primera vez desde el gobierno de Richard Nixon la posibilidad de que caigamos en una palabreja que suena horrible, que es la estanflación, que es las economías creciendo cada vez menos y la inflación cada vez más alta. Y esa es la receta para todas las crisis sociales que ustedes se puedan imaginar. O sea, menos crecimiento, menos trabajo, pero todo más caro, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad está ahí. ¿Se va a dar o no se va a dar? Me da la impresión de que no, pero si se da, vamos a pasar tiempos amargos. Los bancos centrales que repitieron durante meses, y aquí está mi colega Daniel Ortiz, que discutíamos que esto es temporal, que las cadenas de valor iban a empezar a funcionar, que no había ningún problema, que la inflación era sencillamente el resultado de que la gente salió de sus cuevas, ¿verdad?, y empezó a consumir, y las fábricas no han caminado. Bueno, pero resulta que no era tan temporal. Recordemos que en Estados Unidos el Banco Central estuvo comprando bonos en el mercado, bonos de empresas privadas, bonos del gobierno, y echando plata a la calle a lo bestia, más dos programas importantes fiscales, básicamente de repartirle dinero a la gente. Y ahí estaba todo listo, el caldo listo para la inflación. Cuando se dieron cuenta que esto no era tan temporal, que la elasticidad de la oferta de productos no es tan rápido, o sea, no podemos volver a los niveles de producción anteriores tan rápidamente, y que se estaban creando expectativas inflacionarias muy importantes. Cuando uno está a pleno empleo, como está en Estados Unidos, la única manera de conseguir gente es subiendo salarios. Suben salarios, suben precios, y ahí nos montamos. Fue empezar a tomar medidas por parte de la Reserva Federal. Estas son las proyecciones que tenían la Reserva Federal en diferentes periodos en el tiempo. En diciembre del año 21, parece una eternidad, ¿verdad?, pero eso hace 6, 7, 8 meses, ¿verdad? Estaban hablando de llegar a 0.9 de la tasa de política monetaria de Estados Unidos, que es la de fondos federales, llegar a 0.9, de 0 a 0.9. Bueno, en junio ya están hablando de 3.4. Y para el año entrante, que se hablaba de 1.6, se están hablando de 3.8. Y lo que es interesante de un mercado tan sofisticado como eso,
el simple anuncio del Banco Central que va a subir, se ajustan todas las tasas. O sea, no hay que esperar a que la acción cuando ya ven que el número de votos está ahí, ya el mercado, cuando ya se dio el coso, ya el mercado está ajustado. Entonces, vean lo que ha pasado de 0 a 3.4, que es lo que se espera llegar a fin de año ahora. Y entonces, la línea amarilla de abajo es, y está sobrepuesta a la línea verde, que es la línea de los fondos federales, que nuevamente la tasa de política monetaria de Estados Unidos pasa de 0 a 2.5 en nada, con dos aumentos muy importantes, inesperados por el tamaño de 0.75 los últimos dos ajustes, y parece que vienen uno o dos más. Inglaterra, hoy el Banco Central de Inglaterra anuncia el aumento de la tasa política monetaria más alta en los últimos 27 años, 1.7%. Hoy. Entonces, todo el mundo se ha ido ajustando, pero vean la línea celeste que está encima, que dice 2.7, ¿qué es eso? El bono de Estados Unidos a 10 años, que llegó a 3.05, hoy está en 2.7. Me va a decir usted, pero no es que están subiendo las tasas de interés. El mercado lo que está diciendo es, uno, creemos que la inflación va a bajar y por lo tanto los rendimientos deben ser menores, y segundo, muy posible el país entre en una recesión. Entonces, si ustedes se dan cuenta hoy, la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos está a la inversa. El gobierno de Estados Unidos está, contratando a largo plazo muy barato por esto que se ha dado. O sea, de 3.05, hoy estaba en 2.70 y algo, 2.79 creo que era. Entonces, si vemos América Latina con inflación, países Costa Rica, que estaba en 0.9 en diciembre del año 20, o sea, no teníamos inflación, en este momento llevamos una inflación anualizada del 10%, y ahí vemos a todos los países, Panamá, Guatemala, El Salvador, Chile, que es el país que todo el mundo veía de buen manejo económico, con un 12.5, y claro, hay que hacer una cosa aparte para Argentina, ¿verdad? Argentina es una raza en sí misma. Argentina, estábamos hablando de una inflación del 64% para este año si les va bien. O sea, no hay manera de meter eso dentro del mismo gráfico. Pero vemos en todos los países hay un aumento, inclusive países también portados como Guatemala. Y entonces vemos lo que ha pasado con las tasas de política monetaria en todos los países. En Perú del 0, y estamos nuevamente diciembre del 20, 21 y agosto del 22. Esas son las tres columnas. En los últimos 8 meses, Perú pasa del 2,5 al 6, Costa Rica del 1,3 a 7,5, ahí seguimos. Colombia del 3 al 9, Chile del 4 al 9.8 y Brasil del 9 al 13.3 y Argentina obviamente del 38 al 60%. Va a pedir plata prestada al 60% a un día, ¿verdad? Entonces, los bancos centrales ya actuaron. Y ya actuaron por lo mismo que actuó el Banco Central de Costa Rica. Uno, para romper las expectativas, ¿verdad? Y dos, aquello que ustedes, los que están en la banca y en los puestos, saben el premio por estar en colones. Y si no, limpiamos las reservas internacionales, los ticos, como vamos a ver la información, de chancho no tienen nada. La cosa se pone y todo el mundo corre a comprar dólares. Entonces, los bancos centrales han tenido que actuar. Y la pregunta aquí, como nosotros dependemos tanto de la economía norteamericana, es ¿va a entrar o no va a entrar en una recesión? El New York Times dice que
la probabilidad de una recesión es incómodamente alta, que hay una recesión. Pero de la Escuela de Negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, Jeremy Siegel, que es un tipo muy bueno, está diciendo, lo peor ya pasó. El Banco Central está actuando sobre datos que son historia patria. Si uno ve para adelante, él está viendo lo que estábamos viendo nosotros de que se empezaron a reducir la tasa de crecimiento de algunos precios. Entonces, ¿a dónde estamos? Vamos a poder tener lo que llaman un aterrizaje suave de la economía norteamericana. En las últimas 27 veces que el Fed ha tratado de parar la inflación, solo 3 veces no se ha llevado un golpe en la pista cuando termina la cosa. Entonces, las probabilidades son altas de que Estados Unidos entre en una recesión en algún momento este año. Bueno, y entonces, dice, la economía norteamericana se contrajo el primer trimestre cuando todas las empresas, o gran parte de las empresas, se dieron cuenta que estaban llenas de inventarios y empezaron a liquidar inventarios. En el segundo trimestre hay una combinación de política monetaria, de los efectos de la política monetaria y la continua liquidación de inventarios, que crecieron el año pasado, por eso no habían contenedores. La política restrictiva monetaria y pueden generar una reducción importante en la tasa de crecimiento de la economía norteamericana y posiblemente haya una pequeña recesión a principios del año entrante. Los norteamericanos tienen un problema que es ¿por qué crece una economía? Porque hay más factores de producción, ¿cierto? Inversión en máquinas, hay más tierra, es muy fácil crecer en agricultura cuando uno tiene, pero cuando ya hay más trabajadores, ¿qué pasa cuando está a plena capacidad? ¿Qué pasa cuando no hay más trabajadores? ¿Cómo crece más? ¿Solo por productividad? Eso significa robotización, es lo único que les queda, porque cerraron la inmigración en parte importante de la gente técnica. Entonces, ahí hay cómo crecen en el largo plazo, es un tema importante. Y se los tiro aquí para cómo crece Japón, que va a perder 30 millones de habitantes de aquí al año 2050. 30 millones de habitantes menos. Entonces, ahí están las probabilidades de una recesión. Las probabilidades son muy amplias, pero son mayores de lo que eran hace unos pocos meses, cuando no sabíamos que el Banco Central iba a actuar tan fuertemente. Los índices de confianza que la OECD publica, tanto de consumidores como de empresarios, el verde es consumidores, el azul son los consumidores, el verde son empresarios, ha desmejorado. Y el índice de los gerentes de compra, que esto es muy importante, los gerentes de compra en las empresas si ellos están aumentando las compras, es que algo está pasando, ¿verdad? En China dio vuelta para arriba y en el último mes, que aquí estamos a mayo, en el mes de julio, en Estados Unidos dio vuelta, ya empezaron a comprar nuevamente, o sea, aumentaron las compras que hacen las empresas a su cadena de suministros, y esa es una buena señal. Bueno, entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Hay dos canales importantes. Uno es el canal comercial. Mayores precios de las materias primas nos dan muy duro. Combustibles, metales, alimentos, fertilizantes, todas esas cosas que se necesitan. Mayores costos de fletes. No sé si entre la gente que nos escucha hoy aquí hay gente que son importadores. O sea, un contenedor de China valía $2,800. Llegó a valer $20,000. Ahora entiendo que anda por ahí de $12,000, $13,000. Eso afecta directamente y afecta más
a los productos de bajo precio, obviamente, ¿verdad? Porque el aumento es muy, muy grande. Puede haber menor demanda externa para los productos que nosotros producimos, y siguen habiendo problemas de suministros en algunos insumos como fertilizantes. Tengo buenos amigos agricultores que me dicen que les aseguran los próximos 3 meses, pero no les dicen el precio hasta que no llegue aquí porque no saben cuánto cuesta. Y si usted tiene, siembra banano, siembra piña, o sea, no le queda otra decirle al proveedor, de ahí sí, ¿qué va a hacer? Al precio que me la venda se la tengo que comprar. Mi hermano que está en plásticos me dice que hay veces que no hay ciertos materiales, entonces hay que estar sobrecomprando para que no le falte a uno nada, y eso encarece mucho la producción. El otro canal es el canal financiero. Las condiciones financieras internacionales, con la retracción que están haciendo los bancos centrales, se vuelven más duras. Las tasas son más altas. Cuando eso se da, las primas por riesgo tienden a subir también. O sea, con tasas de interés más altas, Costa Rica es más riesgoso que con tasas de interés más bajas, ¿cierto? Y el riesgo de crédito está ahí. Entonces, el costo de financiamiento externo va a ser más alto, y no sabemos, pero podría tener algún efecto sobre la inversión extranjera directa, que en este momento vamos a ver las cifras son impresionantes. Entonces, ¿qué ha pasado con la economía costarricense? Primero veamos que el panorama que veíamos en febrero, abril, es bastante, digamos, es diferente. Las familias siguen teniendo una situación financiera muy complicada. Sus ingresos se han deteriorado, las tasas de interés han subido, los que deben hipotecas, carros, etcétera, etcétera, de electrodomésticos, eso hace que ciertos temas de consumo se ven afectados. Se deterioraron también los índices de confianza, tanto de empresarios como de consumidores, más de consumidores que de empresarios, y tenemos una mayor incertidumbre hoy que lo que teníamos en enero, febrero, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Es mucho más incierto que el rebote que traía la economía al inicio del año. ¿Qué es lo positivo? En el primer semestre de este año entraron 1.800 millones de inversión extranjera directa, 2.5% del PIB. Eso es plata seria en este país. Hay menores necesidades de financiamiento en el primer trimestre de parte del gobierno, a pesar de que no tenemos cifras a partir del primer trimestre por el hackeo que sufrió Hacienda. Hacienda está yendo menos al mercado porque necesita menos plata. Eso es una buena señal. Y tercero, el crédito en colones ha mantenido o ha mejorado su dinamismo. O sea, si vemos las cifras de crédito, en colones se está moviendo bastante más. ¿Qué es lo que no es tan positivo del primer semestre? Los salarios siguen rezagados al ritmo de crecimiento de los precios, y eso va a demorar un rato. Con un 12% de desempleo, como que no hay mucho incentivo para los empresarios para subir salarios muy rápido, porque igual hay gente haciendo cola para conseguir trabajo. El desempleo se mantiene a niveles muy altos en relación a América Latina. Y no me jalen la lengua sobre eso porque yo no creo mucho en las cifras nuestras de desempleo, pero eso soy yo, la firma sí. Y hay un menor nivel de reservas, gastamos una parte importante de las reservas
internacionales en el primer semestre y hay un mayor desbalance externo. O sea, eso es lo que no es tan positivo. Y como hablamos, el Banco Central está metido en un zapato. Por un lado, tiene que combatir la inflación, pero combatir la inflación tiene un impacto sobre la actividad económica, sobre el desempleo, y un impacto negativo, sobre las valoraciones que tenemos sobre el futuro para ver si compramos bienes o no compramos bienes duraderos, y una inversión privada menor. Ustedes, me imagino que los colegas del Banco de Costa Rica están sintiendo menos presión de los desarrolladores de vivienda, por ejemplo, porque con tasas más altas menos gente está acudiendo a comprar y hay un inventario importante de casas por vender, entonces la inversión ahí se ha caído. ¿Qué pasaba si el Banco Central no actuaba? Y lo limpiábamos de reservas. Lo lógico hubiera sido, o sea, si fuéramos un país totalmente cerrado, no hubiera habido que tomar medidas tan fuertes como las que tomó el Banco Central. Bueno, ¿qué ha pasado? Si tomamos el PIB, si vemos, estamos desde el primer trimestre del 21 hasta el segundo del 22, el año pasado, el segundo, tercero y cuarto trimestre fueron trimestres de crecimiento muy alto. Parte es el efecto de la base, ¿verdad? Que se habían cogido de la economía, entonces, pero parte era crecimiento real. O sea, nosotros volvimos a los niveles del PIB del año 19, el año pasado. O sea, la economía se recuperó. ¿Qué es lo que está pasando? Que la tasa de crecimiento ha empezado a bajar. Primer trimestre 7.6, segundo semestre la tasa anualizada la interanual 5.7. Sigue siendo tasas superiores al promedio de los últimos 10 años, ¿ok? Ustedes no oían mucho quejarse al sector empresarial porque estaba reviviendo poco a poco la economía. ¿Qué es lo que ha crecido? Aquí tenemos nuevamente los mismos trimestres, desde el primer trimestre del 21 hasta el último de 22. Este es el gasto final, de consumo final de los hogares, que está creciendo en el último trimestre, que es el segundo, a un 3.5%, comparado con casi un 10% que creció el año pasado. Pero vean lo que se está cayendo, que es lógico. Bienes duraderos, la casa, el carro, las cosas que son inversiones para la familia, eso está decreciendo. Los bienes semiduraderos, que son las cosas como ropa y todo esto, está creciendo, pero menos que el año pasado. Los bienes no duraderos, que es lo que ustedes van a comprar al súper o a la tienda, la ropa, los zapatos, la comida, eso está creciendo más lentamente, un 3.1, y servicios igual 3.4. Entonces, lo más afectado, que es lo lógico, son los bienes duraderos. Yo puedo posponer cambiar de carro, ¿verdad? Estoy alquilando, puedo posponer o cambiarme de casa, pero tengo que comer. ¿Okay? Me cuentan la gente de los supermercados que ya ven un movimiento de la gente de concentrarse más en comprar las cosas básicas, no en los lujitos que la gente se da cuando va de compras al supermercado. Por eso mi señora no me deja ir a mí, ella es la que va. Ok. La demanda interna, que es el consumo de los hogares, el consumo del gobierno y la formación de capital. Ya vimos el consumo de los hogares. El consumo del gobierno tiene un aumento importante y creemos que es un problema de base porque no tenemos los datos fiscales. Entonces dejémoslo ahí porque no se ve que el gobierno esté haciendo loco con el gasto.
Pero lo que sí es importante es que la formación de capital bruta tuvo un descenso importante de casi 50%, ¿verdad? Que es un crecimiento de 7.6, básicamente jalado por maquinaria, equipo y menos por construcciones. Hay menos obra pública, desafortunadamente, y se ha desacelerado la construcción por parte del sector privado. Ahora, esto es interesante. Este es el PIB. Si lo dividimos entre lo que producen los regímenes especiales, que son las zonas francas, y lo que produce el resto de la economía. Si nosotros tomamos el 5.7 del último trimestre, lo que es interesante es que por primera vez en mucho tiempo el régimen definitivo, que es todo lo que está fuera de las zonas francas, creció más rápidamente que las zonas francas, que crecieron a un 4.5%. Sin embargo, si metemos el último trimestre, el régimen especial ya dio vuelta. O sea, nuevamente las zonas francas empiezan a acelerarse y aquí tenemos un tema que habrá que discutir en el futuro. Intel está empezando a producir en serio. ¿Cuál va a ser el impacto de Intel en el PIB por un lado y en el ingreso nacional por otro? El ingreso nacional es lo que nos queda a los ticos para gastar aquí. Pero es interesante que por un tiempo el régimen definitivo estuvo haciéndola mucho mejor. ¿Qué es lo que ha crecido más rápidamente? Obviamente, las actividades de alojamiento, es todo lo que es turismo, de que pasó de 0 a lo que está hoy, el crecimiento es altísimo. Transporte y abastecimiento, que mucho tiene que ver con lo mismo. Lo que menos está creciendo en el primer semestre es construcción, la administración pública y el promedio, que es 6.6. O sea, los sectores que veo más lentos: construcción, agricultura y actividades inmobiliarias. Ahí les dice otra vez lo mismo de la inversión. La llegada de turistas, interesante. No estamos al nivel del 2019, que fue casi como la apoteosis, vean, en este país. Habían turistas en cada olla, pero ya estamos como al 71% del porcentaje de turistas del 2019, y lo importante de eso es, me ha tocado pasar por el aeropuerto un par de veces y está lleno en serio. ¿De dónde vienen los turistas? Y lo importante es por el tema de la recesión. Casi 56% de Estados Unidos, 21% de Europa y 6.7% de Centroamérica. Lo que más se ha caído es Centroamérica. Los viajes de negocios entre Centroamérica, que eran cosa común, que uno veía a los agentes de las empresas yéndose en la mañana para Nicaragua y volviendo en la tarde y viceversa, eso se está dando muy poco. Este es un tema interesante. Waze tiene una estadística de qué tanto se están moviendo los carros. Vean, si ustedes ven, el año pasado estaba en negativo. En noviembre, en diciembre obviamente subió, nuevamente en Semana Santa este año hay un pico, pero si tomamos de julio para allá, ya se ve que estamos a niveles de movimiento, digamos, normales anteriores a la crisis. O sea, ya se está usando los carros, la gente está viajando. Parte también tiene que ver con la salida de los colegios, mucha gente yendo a las playas, pero lo interesante aquí es que el movimiento de automóviles, de tráfico en las carreteras, ha aumentado. ¿Cómo están las exportaciones? El total creciendo a 8.7%, lo cual no está mal.
Y ahí está por régimen, en celeste es el régimen definitivo y el régimen especial es el que está en verde. Y las importaciones es lo que está disparado. Las importaciones del régimen definitivo, que es todo lo que consumimos nosotros, están arriba casi un 40%. Mucho de eso es combustible, mucho de eso es alimentos, trigo, maíz, todas esas cosas que el país consume, importa, perdón. Y entonces nos da un resultado de la balanza comercial que duplica el monto de los últimos 2 años. O sea, en el 2021 el déficit era 1.000 millones, 1.500 millones, no tiene ninguna importancia, y volvemos a niveles parecidos, un poquito superiores al 2015. En el 2014 tuvimos un 6.1% de déficit contra el PIB y un 4% ahora. Parte de esto se compensa con servicios, ¿verdad? Porque esto es comercio de bienes. Le agregamos servicios, más servicio de pagos de deuda, de intereses, y eso nos da el balance en cuenta corriente, que lo vamos a ver más adelante. La situación fiscal ha tenido un cambio verdaderamente drástico. La reforma fiscal del 2018 ha producido mucho más de lo que nadie se imaginaba. Era muy difícil calcular eso. Por ejemplo, cuántas casas iban a vender o cuántas propiedades con el margen de, ¿cómo se llama? Con la ganancia de capital. A mí me tocó pagar eso. Bueno, pucha, qué susto, se pega uno. Eso no existía antes. Le contaba ahora a los amigos que están en la mesa que doctores que por 20 años me pedían que les pagara en efectivo y no me daban ni un recibo, hoy le dan a uno factura, ¿cómo se llama? Electrónica. Y le piden que pague con tarjeta de crédito. O sea, quiere decir que ellos están pagando impuesto a la renta, cosa que no pagaban nunca. En el 2020 se logró un préstamo por 156 millones de dólares, que alguna gente dijo que era una locura, para modernizar los sistemas de la tributación, y eso está empezando a dar resultados. Esperemos ahora que entre lo de aduanas, que va a ser muy importante. Se logró el acuerdo con el Fondo Monetario en el 21, la ley de empleo público, la reforma a la ley de aduanas nos ha ido bien, y las 3 descalificadoras de riesgo nos han mejorado la perspectiva, que pasó de negativa a estable. Desafortunadamente no tenemos los datos del último trimestre, como dijimos, por el hackeo, pero si vemos las proyecciones del déficit financiero del gobierno, lo que habíamos tenido, en promedio era un 5.8 desde el año 13 al presente, y el año pasado tuvimos un 5%, pero me parece que más importante es el otro cuadro, en que ha habido un cambio importante en el déficit primario. Yo sé que esto es muy enredado, pero el déficit primario es el gasto menos los ingresos, pero el gasto sin incluir los intereses. O sea, ¿cuánto me queda neto para pagar intereses? Básicamente esa es la pregunta. Entonces, tenemos el año pasado un superávit primario del 0.6 del PIB, y este año se está estimando alrededor del 0.8. Si multiplicamos eso por ¿qué? 60.000 millones de dólares, que es el PIB de Costa Rica, 62, 63, pero digamos 60.000 millones de dólares, estamos hablando de unos 5.500 millones de dólares de superávit que quedan para atender la deuda, cosa que es importante. Si uno no tiene un déficit primario, la bola de nieve sigue. Si no tiene un superávit primario, la bola de nieve no da vuelta nunca, ¿verdad? Se sigue haciendo cada vez más grande.
Y entonces aquí tenemos ingresos y gastos, olvidémonos del año 20, pero en el año 21, cuando volvimos a la normalidad, que ustedes vieron que la economía crecía a tasas cada trimestre más altas, ¿verdad? Los ingresos crecieron 27%. Ahí hubo un tema del IVA que se pospuso y que hubo que pagar el primer trimestre, pero bueno, ahí está. Pero en el primer trimestre de este año, la tasa de crecimiento anualizada, la variación contra el año anterior, era de casi un 11,5%. Mucho más alto que el crecimiento de la economía. Quiere decir que la reforma fiscal está funcionando. Y el gasto en el primer trimestre creció tan solo 6,3%, incluyendo intereses. ¿Qué ha pasado aquí? Que la curva de rendimientos ha ido cambiando. La curva de rendimientos de bonos del gobierno central en colones se ha ido hacia arriba y por las últimas, el gobierno no captó nada, si no me equivoco, 1 o 2 subastas porque no accedía a subir la tasa. Después de la última la subió y captó lo que quiso, ¿verdad? Quiere decir que eso se ha movido más. Y la curva de rendimiento de bonos de deuda en dólares igualmente ha subido, se ha ido para arriba, porque necesitaban dólares y en la subasta de la semana pasada captaron casi todo lo que se les vence en estos días. Ahora, ¿qué es lo que se vence? Cuando uno oye a algunos diputados hablando de estamos quebrados, por Dios santo, lo que se nos vence en el segundo semestre son 513 millones de dólares. ¿Okay? Aquí los amigos del Banco de Costa Rica saben que eso es, digamos, caja chica, ¿verdad? Eso no es plata seria. Y el vencimiento más grande es ahora en agosto y ya captaron casi la plata. Entonces, lo que se vence el resto del año, esos 39 millones en un momento, 30 en el otro y 54 millones en diciembre. Parte de lo que ha pasado es que han habido operaciones de canje y todas estas cosas que está haciendo la tesorería, que lo está haciendo bien, y entonces una parte importante de esos vencimientos ya se pasan para adelante, que es lo lógico, ¿verdad? Y además, en el plan de financiamiento del gobierno están 1.900 millones para este año de ingresos, varios ya aprobados por la Asamblea y ya desembolsados. Esto que se llama BIRF es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, mejor conocido como Banco Mundial. Son 300 millones que entendemos que entraron la semana pasada. Faltan por entrar 10,4 millones de la Asociación Francesa de Desarrollo y otros 300 del BID. Y después está lo que están preparando para el año 23. Entonces, vean lo que ha pasado. Hacienda necesitaba a principio de año 3,9 billones en español, no en dólares, ¿verdad? Son diferentes medidas. Estos son millones de millones. Y ahora lo que está necesitando son 2,6 billones. O sea, la mejora fiscal es muy importante. Como hablamos, todavía faltarían posiblemente por desembolsar unos 712 millones, menos los 300 del Banco Mundial, así que es un poquito menos, pero el gobierno necesitaba 1.000 millones en el primer semestre, que ya los consiguió, y 1,6 en el segundo semestre. Ahora vean qué interesante. El ENVI es un índice de la deuda de los países en desarrollo, de los famosos eurobonos, ¿verdad? Lo que se vende en mercados internacionales. Costa Rica es el celeste que está encima. En lo peor de la crisis, vean la separación que había entre Costa Rica y el rojo, que es Latinoamérica,
y el azul, que es Guatemala. En la región nuestra, Guatemala es, digamos, para los banqueros de inversión, el guau. Estos chavalos son tan buenos, tan bien portados que les podemos prestar más bajo que a nadie más, ¿verdad? Bueno, ya se logró con las mejoras que ha tenido el país, estamos ahora al nivel del promedio de América Latina, cosa que ya es una gran cosa. Seguimos por encima de Guatemala, pero ya llegaremos ahí, me imagino, si nos portamos bien. Emisiones de deuda internacional. Es importante, no lo que queremos hacer nosotros, que somos un emisor muy chiquito en el mundo, sino lo que esperan los compradores institucionales. Y les cuento historia real. Los 1.000 millones que se vencen en enero, yo fui con la gente que fuimos a negociarlos a Nueva York y tuve una reunión de este tamaño con los compradores de bonos. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer?, nos decían. Y bueno, venimos a escucharlos a ustedes, compradores, dice. No, emisiones de menos de 500 millones de dólares no son para compradores institucionales. Eso es muy poquita plata y entonces lo que le toca a cada uno es nada, olvídese de eso. Y segundo, a nosotros nos gusta saber qué va a hacer el gobierno en los próximos años, porque si sale con 1.000 millones ahora y me dice, entre 2 años sale con 5.000 millones de un tiro, el precio se va para el suelo, ¿verdad? Y yo me quedo con mi inversión con pérdida de capital. Entonces yo quiero certeza de cuál es el plan del gobierno, porque no quiero quedarme sosteniendo la escoba, ¿verdad? Entonces es importante eso en la discusión actual, que por fin algunos diputados la entendieron ayer y afortunadamente, y le ponen condiciones al gobierno, tienen que ponérselas para la emisión, pero no me sorprenda el año entrante, por favor, con emisiones de 5.000 o 6.000 millones de dólares, me va a matar con lo que yo tengo en mi cartera. Parte de estas emisiones se hacen para no estrujar el mercado local. Una cosa que nos encontramos en el 2010 es que Costa Rica había estado pagando su deuda externa al BID, al Banco Mundial, al BESIE, que eran las deudas, todo con deuda interna. El país estaba apretando al resto de la economía para pagar la deuda externa. Y ahí fue donde se tomó la decisión de salir de nuevo al mercado para tener un balance, para que el financiamiento del déficit, o sea, no caiga todo sobre la espalda de la gente que pide prestado para una casa, para un carro o para hacer una fábrica o un hotel. Entonces, esa es la razón para esas captaciones. ¿Qué es lo que se vence? 1.000 millones en enero, y esa es la carrera porque tenemos que estar en el mercado en septiembre, octubre. En diciembre no compran nada, no les interesa a los compradores. Se vencen 500 millones en abril del 25 y después no pasa nada hasta el 31. O sea, a mitad del gobierno que sigue. Entonces, por Dios, de quebrados no tenemos nada, ¿ok? Es la administración de la tesorería que cualquier empresa, cualquiera de ustedes que trabaja en una empresa sabe que hay que hacer. Pago, pido prestado, manejo la cosa de una manera sensata. Entonces, si ustedes ven, hay 1.200 en el 31, luego 1.000 en el 44 y 1.300 en el 45, por Dios. Lo que debemos en el mercado internacional son 5.500 millones de dólares. Entonces, tampoco es que está todo el país endeudado y que nos vamos a volver locos, que hay que pagar 5.600. Sí, el 45 yo veo a mis nietos, vea ya en esa de pagar esa cosa. Emisiones de los últimos tiempos de Panamá, que por estar en dólares, no tener riesgo,
en enero del 22 salió con 1.000 millones a 12 años y 1.500 a 40 años plazo. 40 años. Entre 3.3 y el 4.5. Guatemala a 12 años y a 20 años, entre el 3.7 y el 4.7. Este es Ecuador. 2.000 millones entre 7.85 y 9.5. Entonces, ahí es donde estamos con la deuda. Es importante, a mí me parecería una locura que tengamos que ir a presionar el mercado costarricense con 1.000 millones de dólares para pagarlos en el mes de enero, cuando podemos reponer eso fácilmente en el mercado y hay demanda por los bonos de Costa Rica. Es lo más, una parte importante de esos bonos ahora están en manos de ticos que me imagino que van a estar muy felices en cambiarlos por bonos nuevos. Banco Central, ¿qué es lo que ha hecho? Como ya hablamos, un aumento en la tasa de política monetaria de 200 puntos base para alcanzar el 7,5%, un aumento en el encaje mínimo legal del 12 al 15%, ya terminamos ese ajuste. En un estudio que se hizo hace un tiempo en el Banco Central, el proceso desde que se sube el encaje hasta que tiene el impacto final en la economía es un embarazo, son 9 meses. O sea, no es que se subió en julio y ya todo el mundo, el impacto es un poco más lento. Y el Banco Central empieza a emitir nuevamente bonos de estabilización monetario tanto en colones como en dólares y ha captado en 2 meses 55 millones de dólares para mejorar sus reservas. Bueno, y aquí está lo que ha pasado con la tasa de política monetaria, que es la verde. La tasa básica pasiva ha ido aumentando lentamente porque mientras los depósitos van cambiando, se van renovando y todo eso es más lento, pero ya empezó a subir de manera importante. Y lo que llaman la tasa activa negociada, que es un promedio de los últimos créditos, ahí sí vemos que hay un aumento en el último tiempo. Crédito al sector privado está creciendo casi un 5%, 4.8%. De ahí una parte importante, 7.7%, es en colones. Y vean ustedes que la tasa de decrecimiento del crédito en dólares, que había llegado al menos 3%, eso ha dado vuelta y está decreciendo más lentamente ahora. Hay gente que ya pasó el susto del dólar a 700 pesos y ya están otra vez pensando en endeudarse en dólares. Los agregados monetarios, el medio circulante que había crecido a tasas del 30% al inicio de la pandemia, están ahora en tasas interanuales levemente negativas. El M1, que son los depósitos y el dinero efectivo, más el cuasidinero decreciendo al 2.1%, y en moneda extranjera creciendo al 7,5%. ¿Qué es lo que está pasando? Como les dije, las cuentas de ahorros no son de la gente plata, ¿verdad? Cuando ustedes ven las cuentas de ahorro en moneda extranjera pasar de 2.500 millones en febrero del 20 a casi 4.000 millones de dólares, eso es Juan Pueblo. La gente plata está en los fondos de inversión y está en bonos y lo que ustedes quieran, no están en cuentas, ¿cómo se llama? En cuentas de ahorro. Esta señal es que la gente sí se cogió en serio que el colón iba camino al despeñadero y que mejor compraba dólares. ¿Ok? Entonces, parte de lo que pasó en el mercado cambiario era esto. Lo mismo, las cuentas corrientes en dólares pasaron de 3.900 a 6.700 millones. O sea, la gente se dolarizó. En moneda nacional, si vemos lo que pasó, primero, los depósitos a plazo cayeron. No quiero estar a largo plazo en colones cuando tenemos una inflación y tenemos una devaluación y todo eso.
O sea, la tasa de interés no tiene pies ni cabeza para eso. Las cuentas de ahorro entre junio del 21 y junio del 22 descendieron, y las cuentas de corrientes están parecidas a las de junio del año pasado. ¿Ok? Entonces, lo que pasó es, la gente durante la pandemia, la plata que tenía, apenas se asustó, corrió a comprar dólares. Welcome to Costa Rica. Así es como funciona este país siempre. Interesante, llevamos una devaluación en el año alrededor del 4,5%. De enero del 20 a la fecha es como un 16% en 2 años y medio, pero lo más interesante es la caída de 20 colones, ¿en qué? 15 días fue, un mes. Y aquí es lo que está. En general, este es Monex. En Monex es donde las compras y ventas de ventanillas en los bancos y los sobrantes que tienen que vender en el mercado, ¿cierto? Es positiva hasta la segunda quincena de junio. Tiene un poquillo ahí durante el susto del aumento del tipo de cambio, se vuelve negativa y vuelve a ser positiva en julio. Y pasó la compra de las OPCs. Que se asustaron también cuando los TEFs se vinieron al suelo, y qué vamos a hacer ahora que vale menos lo que tenemos afuera, y las críticas que enfrentaron en el mercado. O sea, el mercado de divisas del sector privado ha sido en general positivo durante este año. Y ahí está. Si tomamos de enero a julio de este año, en el Monex han sobrado 1.489 millones. Póngale 1.500 millones aquí entre amigos, ¿verdad? El sector público no bancario ha requerido 2.185 millones. ¿Qué es eso? El gobierno, el ICE, Recope, la mamá de todos, ¿verdad? 2.000 millones. Entonces, la diferencia son 696 millones negativos. ¿De dónde sale eso? De las reservas del Banco Central. Y el Banco Central está tratando ahora de recomprar parte de eso que perdió. Y ahí lo vemos. ¿Verdad? Todo el descenso de 482 millones, porque hubo unos ingresos ¿cómo se llama? Del préstamo del Banco Mundial, que hace que tengamos ese pico. Pero lo que estamos viendo es parte del pago de la deuda de las instituciones públicas, más, tal vez lo más importante, el aumento en el costo del petróleo, se está reflejando en una pérdida de reservas, más la compra por parte de las OPCs, más la compra de la gente que salió corriendo a comprar dólares cuando vio que iba para arriba. Todo eso se reflejó en la pérdida de reservas del Banco Central. El premio por ahorrar en moneda nacional es negativo, pero es cada vez menos negativo, y con este último aumento y los ajustes que uno ve en las tasas de interés que se vienen, vuelve a ser atractivo para los fondos en colones. Eso incluye la expectativa de devaluación, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, vean dónde estábamos en enero. El premio negativo era 4,89%. Interesante la variación, las expectativas de la gente de lo que iba a pasar con la devaluación. La mediana era en mayo y junio 2,7%, cayó, y las expectativas de inflación, véanlas cómo han ido subiendo. O sea, se está esperando ahora, las expectativas como las calcula el Banco Central andan por ahí de un 8%. O
O sea, la gente, eso es lo que tiene en la cabeza, que por ahí va a andar la inflación de este país. Ahora, lo que les había dicho, aquí están números. Los depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorros en el primer semestre subieron casi 1.500 millones de dólares. O sea, esas compras que se vinieron a hacer en el mercado de los bancos y que el Banco Central en parte tuvo que financiar. Eso es sí, interesante. Bueno, vean cómo ha cambiado las transacciones en la Bolsa de Valores. Si tomamos enero del 2022, 67.9% de las transacciones eran en colones. Si nos vamos a junio, ese 68% había bajado a un 45%. O sea, aún las transacciones en bolsa también se dolarizaron. Pasando al tema de la inflación, esto nos demuestra dos cosas. El índice de precios del consumidor es la línea amarilla. El índice de precios para el productor manufacturero es la línea azul. Lo que esto nos dice es que los costos del sector industrial han crecido más rápidamente que el índice de precios. Pero vemos cómo eso se está estrechando. Quiere decir que están empezando a pasar lo que puedan de los aumentos de costos a los productos finales. Y ese proceso todavía le queda un rato. Y aquí creo que esto es lo que, si yo estuviera en un negocio de venta de bienes de consumo, esto es lo que me asustaría. El índice de precios creciendo al 10.1, pero el índice de los salarios reales creciendo a menos 7.1. O sea, el poder de compra de los salarios está cayendo de manera significativa. Esto tiene implicaciones también, me imagino, para la gente del sector financiero, porque digo, ¿cómo le pago el banco? ¿Verdad? Entonces, esto no se puede mantener por mucho tiempo. ¿Qué es lo que más ha impactado? Aquí tenemos los 5 quintiles. El primer quintil es la gente más pobre, el quinto quintil es la gente que tiene más plata, tiene mayores ingresos. Vean que alimentos, transportes, vivienda, agua, electricidad y gas significa el 65% para el primer quintil. Para el tercer quintil ya baja al 59%, y si suman el quinto quintil es sustancialmente menos. Entonces, a quien le está dando más duro esta inflación, porque es una inflación de bebidas y alimentos y de transportes, es a la gente más pobre. Entonces, toda esa discusión que uno oye de los economistas progres, ¿por qué parar la inflación? Esta es la reforma fiscal más dura que le cae encima a la gente pobre. Ese es el impuesto más duro que existe. El que tiene plata, el porcentaje de consumo de alimentos es mucho, mucho menor dentro de sus gastos que la persona más pobre. Y esa discusión hay veces que es hablar a la pared, ¿verdad? Entonces, tenemos una economía que tiene un buen momentum, que tiene un buen impulso. La economía de Costa Rica tiene signos de desaceleración, tiene un segundo semestre que será menos favorable, y vamos a ver eso. La situación financiera se mantiene bien y vemos los resultados de estos 4 años de reformas. La evolución de los macroprecios y el efecto sobre los costos de la vida verdaderamente son la preocupación más grande. Los salarios, ingresos de las personas, los que no son asalariados, no crecen a la misma velocidad que la inflación. Si bien es cierto, no vemos señales de recesión, llamando recesión un crecimiento negativo, un decrecimiento de la economía, sí estamos viendo una reducción
en la tasa de crecimiento y posiblemente hasta un estancamiento entre más pasa los meses del año y principios del año entrante. Entonces, CEFSA, ¿cómo vemos el año? Primero, ¿qué son las premisas? Partimos de que vamos a cumplir con el Fondo Monetario, porque si no se nos descalabra todo el financiamiento externo. Y ahí hay una bronca. La definición del presidente y la definición de la Contralora de la regla fiscal, ¿verdad? Ustedes vieron, rápidamente se terminó la discusión porque hubo otras cosas, pero esa discusión está ahí y hay que verle la cara a la italiana cuando venga a hacernos la revisión. La italiana es la jefa de la misión del Fondo Monetario que viene a Costa Rica. Y eso implica cumplir no solo con el convenio como un todo, sino que con las cosas específicas. El déficit financiero, el déficit primario o el superávit primario, el monto de las reservas monetarias internacionales que está por debajo, en este momento está por debajo de lo acordado con el fondo, qué acciones legislativas hay pendientes, se va a atrever o no el gobierno a meterse en la bronca de la renta global, es necesario o no es necesario meterse en una discusión impositiva en el Congreso en este momento que está todo tan complicado. La autoridad monetaria va a seguir comprometida con el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica, y partimos de que el Banco Central permitirá que la devaluación, que el cambio en la moneda, en el tipo de cambio, sea ordenado y no desordenado. ¿Qué significa eso? Que no van a haber locuras de brincos del 10% en el tipo de cambio en pocos días. El país tendrá acceso al financiamiento externo de unos 700 millones, que es inferior a lo que tenían programado, pero pareciera ser, y esto no incluye los eurobonos. El tema de la aprobación legislativa, ustedes vieron que ayer cambió la cosa y de un día para otro se pasaron votos y ahora sí aceptan los 6.000 millones, pero con condiciones, lo cual me parece muy bien. No habrá incumplimientos en el pago de la deuda pública, y el FLAR le desembolsará un crédito que anunció el presidente del Banco Central por 1.000 millones para fortalecer las reservas. Y con eso, digamos, podríamos estar más cerca de las metas que tenemos con el Fondo Monetario. Bueno, ¿qué estamos viendo nosotros de crecimiento? Si bien es cierto, el año pasado la economía creció casi un 8%, estamos viendo alrededor de un 3.4% crecimiento en este año. Y podría ser un poco más si empieza a haber una mejora en la situación de precios y qué sé yo. O sea, si el Banco Central no tiene que seguir aumentando tasas y apretando. Y un poco más el año entrante, particularmente que el año entrante en el segundo semestre debería ser ya pasada el periodo de ajuste, debería ser un periodo mejor. O sea, lo que estamos viendo, nosotros no estamos viendo con la información disponible el día de hoy. Y vean lo grave que es. Hoy China tiene rodeado a Taiwán con toda su fuerza naval, haciendo ejercicios, como llaman ellos, como munición viva. Los norteamericanos tienen ahí 2 portaaviones con todos los barcos que los apoyan. Un balazo mal dado ahí, todo esto no vale nada. ¿Ok? Esos son los riesgos que estamos teniendo hoy. Vean ustedes que lo que hicieron ahora en Ucrania fue poner gran parte de la fuerza rusa detrás de una central nuclear. Trate usted de bombardear eso. O sea, cualquier cosa puede suceder mañana, ¿verdad? Es que hay que entenderlo. El mundo está tan crispado que esto no es jugando. Entonces estamos hablando de una reducción importante en la tasa de crecimiento, pero no un decrecimiento en la economía. Yo creo que ese es el mensaje importante. Y también en el ingreso disponible, que
que creció el año pasado al 5,5%, bajaría este año alrededor del 2,9% y el año entrante subiría levemente a 3%. Tasa de desempleo abierto, que llegó a un 17%, este año, al final del año, debería estar alrededor de un 13,4% y un 1% menos el año entrante. Sigue siendo altísimo. Sigue siendo altísima. La más alta de América Latina, la más alta de la OECD, pero por mucho. En la demanda interna, que estaría creciendo este año alrededor de un 2,8%, un poco mejor el año entrante. Consumo de los hogares un poco por debajo, creciendo menos de la mitad del año pasado. Igual, un repunte ahí, el consumo de gobierno sigue muy desacelerado y una mejora importante en la inversión, un dinamismo en la inversión muy por encima de la tasa de crecimiento del resto de la demanda interna. Las exportaciones estarían llegando alrededor de 17,000 millones este año y 18,000 millones el año entrante. Eso ya es plata seria. Son exportaciones de bienes. Agréguele servicios, que es muy... en servicios no está solo turismo, sino que están todas esas oficinas que hay aquí de empresas multinacionales que son muy grandes, que emplean a muchísima gente. Vean lo que ha significado el aumento en el consumo y el aumento del petróleo, que en el 2021, que ya fue un año normal, importamos 18,800 millones y para el 2023 estamos hablando de 24,000 millones. Parte importante de eso es la inflación que estamos aquejando. ¿A qué nos lleva eso? A un déficit en balanza de la cuenta corriente, que es bienes y servicios, de un poquito más del 5% y una disminución al 4% el año entrante. La salvada de este año es el ingreso de inversión extranjera directa, que cubre gran parte del déficit que tenemos. El déficit del gobierno, como ya vimos, va a pasar de un 5% a un 4% este año y posiblemente un 3,4% el año entrante. Y lo que es interesante es esto. En el año 21 llegó la deuda del gobierno central al 68% del PIB. Ya para este año, en el 2022, se reduce en casi un punto porcentual y el año que sigue casi en 1,5 puntos porcentual. Recuérdense, si ustedes se acuerdan, toda la discusión de la reforma fiscal, esa voltereta hacia abajo del índice era en el 2023, se adelantó un año. O sea, la consolidación fiscal ha sido de tal manera que la mejora en el índice de deuda a PIB se adelantó un año completamente, y eso es para mérito de la gente que ha manejado esto. Bueno, ¿qué podemos esperar en el mercado cambiario en los próximos meses? Habrán presiones cambiarias por un tiempo adicional. Esta es la época, apenas termine agosto y vuelvan los muchachos a las universidades, las familias gringas dejan de viajar, las familias europeas dejan de viajar, y entonces el turismo es la época mala del turismo, mitad de septiembre a mitad de noviembre. El mercado cambiario recibe mucho menos gente. No sabemos qué tan rápida va a ser la aprobación de créditos en el Congreso. Los precios de las materias primas se mantienen altos, aunque estamos viendo alguna mejora, pero eso se refleja en la balanza comercial. El tipo de cambio es un precio de una cosa, llamémosla el dólar, que es una demanda derivada. Yo demando dólares porque me quiero comprar un carro, porque tengo que transportar petróleo, porque
quiero comprar títulos valores en el extranjero. Yo no demando dólares porque quiero dólares, salvo cuando estoy asustado. Entonces, es muy difícil calcular esas otras cosas que vienen de la incertidumbre, las demandas, porque tengo miedo y entonces mejor compro dólares. Y lo interesante de Costa Rica es que flight to quality, que llaman, ¿verdad?, salir corriendo cuando la cosa se pone fea, es compre dólares, pero los dejan en el sistema bancario nacional la parte más alta. Esa es la parte interesante de este país. En los otros países la sacan. En Centroamérica, flight to quality es invertir en Costa Rica, aunque ustedes no lo crean. Si hay condiciones desordenadas en el mercado, como las puede haber, como las hubo a final de mayo, inicio de junio, veremos el Banco Central actuando, para que no se desordene tanto como estuvo en ese momento. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Un techo, y repito, no es el tipo de cambio no llegará a pasar de 710 y estará posiblemente muy por debajo de eso. Les repito, por las condiciones actuales es muy difícil predecir, pero no estamos viendo un descalabro en el tipo de cambio. Si fuera 710 sería una devaluación del 10%. No la vemos en este momento, salvo cosas extraordinarias con la economía local o con la economía internacional. Las presiones a fin de año, recuérdense que a partir de diciembre hay un diluvio de dólares de las multinacionales para pagar aguinaldos, pagar impuestos, las que pagan, turismo, y entonces el mercado en los últimos 15 días del mes de diciembre, el mercado generalmente es muy líquido. La tasa de inflación de este año va a ser desafortunadamente bastante alta, un 7.6, y el año entrante habrá una disminución de un par de puntos, un poco más de 2 puntos porcentuales. Crédito al sector privado lo vemos aumentando alrededor del 3.6% este año y sustancialmente más el año entrante. Y el problema, que nuestros colegas del Banco de Costa Rica lo saben, tanto empresas como personas, familias que están tan endeudadas, en esta situación todavía se hace más difícil dar crédito. Hay que ser más cuidadoso, pero hay empresas que sí están creciendo y que necesitan dinero, y hay gente que no le va mal. Crédito al sector privado, como dijimos, 5.5 este año en moneda nacional y 6.2 en el año entrante, y en dólares hay una contracción este año de poco más de un 4%, pero el año entrante se vuelve positivo. Y aquí, muy feo hablar de uno, pero yo soy uno de los arquitectos de los préstamos en dólares en Costa Rica, porque cuando empezamos la banca privada no había colones, los colones los tenían los bancos del Estado, entonces nosotros tuvimos que crear un mercado a punta de dólares. Si uno hace un estudio, digamos, una persona que se endeuda 10 años, con todos los bajos y subes, y cuando las tasas de interés en colones suben, en final de cuentas, por lo menos la historia pasada, es que sale más barato endeudarse en dólares. Lo que pasa es que hay que tener un estómago de piedra para aguantarse aumentos cuando subió a 700 colones. ¿Okay? Un poco esa es la historia. Y los banqueros se les olvida rápidamente de que hubo esto y entonces el año entrante estarán haciendo fiesta otra vez, ¿verdad? Esa es la historia de este país. La tasa básica pasiva podrá llegar alrededor del 5.6% este año y un medio punto más el año entrante antes de que empiecen a aflojar un poco el Banco Central. Entonces, la economía costarricense lo que va a hacer en los próximos 18 meses es un poco menos dinámica de lo que venía haciendo, y esto está explicado por la coyuntura internacional. Se mantienen elementos favorables, lo que llaman el nearshoring y ahora llaman friendshoring. Friendshoring es pasar mis fábricas a países amigos, la mejora en la situación fiscal
y entonces eso dará para que el país siga creciendo en los próximos años. La nueva preocupación es el desbalance externo, teniendo reservas monetarias un poco más limitadas. O sea, el Banco Central tiene que ser mucho más cuidadoso. Como hablamos, las familias emproblemadas, con lidiar con tasas de interés más altas, ingresos reales menores y ciertos productos importantes cada vez más caros. Las condiciones financieras internacionales van a ser menos favorables y el mundo estará enfrentando ese shock de precios altos con una desaceleración. ¿Qué son los principales riesgos que nosotros vemos? Complicaciones en el ámbito externo. Una cosa que a uno no debería importarle. ¿Qué pasa en noviembre en Estados Unidos? ¿Qué pasa si los republicanos toman otra vez las dos cosas del Congreso, las dos cámaras, y paralizan el país y aquella cosa se nos complica aún más? Es una posibilidad real. ¿Qué pasa con lo que hablamos de los problemas reales que hay hoy geopolíticos? Vean ustedes que si hay una cosa a la que el Partido Republicano siempre se ha opuesto, es a una cosa que llaman ellos industrial policy. Es política industrial. Nosotros no vamos a escoger quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Es un problema del sector privado. Sacaron de la bolsa 52.000 millones de dólares para la industria de microcircuitos. Porque el cuento de Taiwán es no que a todo el mundo le interesa tanto Taiwán. Taiwán tiene una fábrica, se llama Taiwan Micro Devices, que es la fábrica de chips más sofisticada del mundo. Y de esa dependen Europa, Estados Unidos y en parte China. Al punto que los americanos obligaron a esa compañía a abrir y a invertir, no sé si son 10 o 15 mil millones de dólares en los Estados Unidos. O sea, la bronca por Taiwán sí es una cuestión de orgullo chino, pero hay una cosa que es fundamental. Ahí hay una fábrica que vale toda la plata del mundo, porque van adelante de Intel y de todos los otros muchachos muy adelante. ¿Ok? Entonces ahí tenemos complicaciones que se pueden dar, limitaciones al financiamiento externo. Vean que hasta ahora entidades como el Banco Mundial nos han dado crédito de apoyo presupuestario. Usted se porta bien con el fondo, yo le financio el presupuesto. Eso no es lo que hace el Banco Mundial. El Banco Mundial financia carreteras, financia sectores, financia hidroeléctricas, al sector agrícola, pero al gobierno eso, en mi época, eso era prohibido, ¿verdad? Eso se va a acabar cuando se vaya acabando esta cosa. ¿Qué tan caros nos van a salir los eurobonos? Más barato que pedir prestado en Costa Rica. Posibilidades de mayor deterioro en los términos de intercambio, los precios de las materias primas, otro alzonazo puede ser importante. Les repito, esperemos a ver qué pasa en noviembre cuando empiece a hacer frío en Europa y Estados Unidos. Y por último, ¿cómo van a ser las relaciones entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo? O sea, el gobierno tiene una fracción muy chiquita. ¿Van a poder negociar las cosas importantes? ¿O vamos a tener una asamblea como se ha tenido en algunas épocas de sacaderas de clavo? Porque esa es la única manera de describirlas. Entonces, eso puede causarnos problemas graves en aprobación de los créditos externos si hay que tomar medidas importantes legislativas, si los diputados empiezan a hacer fiesta de fondos públicos para que se gaste más, ¿verdad? Cada uno tiene su corazoncito y el uno quiere que le gasten aquello y el otro para el sector y el otro para la cooperativa, y eso hay que entenderlo, y ahí puede haber un deterioro muy grave entre las relaciones entre el gobierno y el Poder Ejecutivo y la Asamblea. Así que, les repito, vamos a tener un año
menos bueno de lo que nosotros esperábamos, pero no un año malo. Tenemos un problema importante con inflación importada y tenemos muchos riesgos desde el punto de vista externo que el país va a tener que manejar con mucho cuidado y no veo por qué no lo puede hacer. Muchas gracias. Gracias, don Luis. En este momento vamos a abrir un espacio para consultas de los presentes y para el público en línea, por lo que apreciamos puedan levantar la mano para poder llevarles el micrófono y también dejar sus consultas por medio del chat, las cuales daremos lectura. Habrán ¿verdad? Buenas tardes. Don Luis, mi nombre es Carlos Salas, ya nos conocemos. Con el tema de la emisión de los 6.000 millones o 1.500 millones de la deuda externa, hay tantos criterios que se han externado hasta la fecha y sobre todo a veces personas de una misma organización con criterios totalmente diferentes o diametralmente opuestos incluso. Entendemos perfectamente que si se hace una emisión de bonos a 4 años, significa que va a ser en función de lo que sea necesario o de lo que más convenga al país. ¿Por qué cree usted que es tan difícil que se le puede explicar a la población, o en este caso principalmente a los diputados, que si se autorizan los 6.000 millones y se condiciona a que tengan un uso específico, como es la sustitución de deuda externa o el repago, se van a tomar mejores tasas de interés que las que se pueden lograr si cada vez que se sale con 1.500 millones y un plazo de colocación apenas para la gestión de 4 meses o 6 meses, pues va a dificultar siempre el aprovechar las mejores oportunidades de mercado en el tiempo. Es difícil, primero porque suena a muchísima plata y la gente se asusta en este país, ¿verdad? Y con toda la razón. Hablar de 1.500 millones de dólares aún para una empresa grande en este país es mucha plata. Esa es la primera. Segunda, que hemos politizado en el mal sentido de la palabra todas las decisiones de política económica y las decisiones de financiamiento. El colega economista que va y dice que es el peor momento para emitir bonos porque están altos, pero si salimos al mercado doméstico, mercado que manejan aquí los amigos del puesto bolsa y tantos otros puestos de bolsa, a captar 1.500 millones o 1.000 millones de dólares, primero mucha gente cambiará colones por dólares para pagar esa deuda externa. Entonces creo que el estrujamiento y el aumento de las tasas de interés internas va a ser importante y la gente no entiende eso. Ahí oí a un señor diputado diciendo que nadie los ha podido explicar por qué emitir eso en el mercado local va a presionar las tasas de interés hacia arriba. Y cuando hay más demanda por papas, el precio de las papas suben, ¿verdad? Y si hay más demanda por dólares para el gobierno, la tasa de interés tiene que subir. Y lo menos que queremos es seguir aumentándole la tasa de interés al resto de la economía porque tenemos un déficit fiscal. Y la razón de por qué autorizar los 6.000 millones es por lo que yo les indiqué, es que el mercado quiere saber cuál es el plan de financiamiento del gobierno en sus 4 años, para no tener sorpresas. Es que si yo soy uno de los managers de PIMCO, que es el comprador de bonos más grande que hay, y quiero poner a Costa Rica en mi cartera, y me dan una sorpresa, que no es una sorpresa de mercado, ¿verdad? Porque si todas las tasas suben y todos los bonos pierden, no hay ningún problema. Pero si solo los de Costa Rica, porque hay una sobreoferta en algún momento,
A mí mi jefe me va a ver con mala cara, ¿verdad? ¿Por qué compró Costa Rica? ¿No sabía usted que iban a salir con una locura 2 años después? Esa es la cosa. Entonces, también el gobierno ha hecho un enredo que son 6.000 millones más 6.000 millones más. Yo no sé usted, están hablando de 12.000 millones, pero después el ministro dice que son solo 6.000. Pero ¿cuánto es lo que usted quiere? Dígamelo de una vez por todas. Si yo fuera diputado, yo estaría totalmente, ¿cómo se llama? Confundido. Y lo que le han pedido es, denos el plan de financiamiento, cuáles son las proyecciones del gobierno de su cuestión fiscal para 4 años y cómo piensa financiarlo. ¿Saben quién le va a pedir eso? Los compradores. El famoso roadshow que hacen antes de hacer la emisión, ¿qué es lo que llevan? Es un libro de este tamaño en que está el plan de financiamiento de los 4 o 5 años por delante. Y eso es lo que los diputados están pidiendo. Explíqueme qué es lo que va a hacer, por favor, porque yo no le voy a autorizar a usted 12.000 millones. Es más, ayer se cambió la cosa, pero tampoco querían autorizar los 6.000 millones. Ahora pusieron, si así sale, me parece interesante, que la autorización para las emisiones que siguen quedan autorizadas en el tanto haya un superávit primario. O sea, en el tanto usted esté cumpliéndole el convenio con el fondo desde el punto de vista del superávit primario. Me parece que es una salida. Eso lo va a entender Juan Pueblo, no tiene por qué entenderlo. Pero entonces oye uno unos discursos que de veras confunden. Si nos confunden a nosotros, imagínense a las personas que no están en esto, ¿verdad? Así que ese es el problema, Carlos. Gracias. Perdón, no es muy diferente que cuando un banco se sienta con una empresa grande a ver las necesidades de financiamiento, ¿cierto? Dígame una cosa, ¿qué es lo que piensa usted en sus próximos años? ¿Qué maquinaria va a comprar? ¿Qué capital de trabajo necesita? Yo que estuve en la banca por 30 años, con las empresas medianas y grandes, uno se sentaba a ver varios años por delante, cuáles son sus necesidades, y no me venga con sorpresas después, ¿verdad? Eso es un poco lo que le piden al país. ¿Alguna otra consulta por parte de los presentes? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Hemos llegado al final de esta importante charla, no sin antes agradecerle primero a don Luis por su exposición, también a ustedes por el tiempo que nos han brindado. Para BCR Fondos de Inversión y BCR Valores Puesto de Bolsa, es de suma importancia su presencia y mantenerlos actualizados para la toma de decisiones. Que pasen muy buenas tardes.